7:33 de la mañana, gracias compañeras. Hay un plan B, se preguntaba, se hacía esta pregunta, o plan C, o qué va a pasar, porque ya la reforma fiscal está siendo consultada ante la Sala Constitucional por el fondo, no por la forma, es decir, no por el trámite que llevó ella, y muchos de los cuestionamientos han ido en esa dirección. Ahora veíamos un cuestionamiento más de fondo con don Mario de Bandas, pero para no atrasar más, esta pregunta la estamos planteando también a diversos economistas, y hoy nos acompañan el ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, también Federico Rivera, economista, profesor de la Universidad de Costa Rica, y Luis Paulino Vargas, profesor también universitario. A los tres queremos preguntarles, ¿se puede hablar de un plan B o no? ¿Es posible, es viable? Porque escuchando muchísimos de los razonamientos de las autoridades de Hacienda, este es el plan, es esta reforma fiscal que hoy está en consulta por el fondo. No sé si se hará en algún momento alguna consulta por la forma, pero lo cierto es que este es el plan, esta es la propuesta, y de aquí son urgentes los recursos, dicen las autoridades. En ese sentido también afirman que ya vienen las calificadoras de riesgo ahora el 23 de octubre y que por tanto deben haber señales que avisen que se va por esa ruta. ¿Qué dice Fernando Rodríguez, hoy economista, es viceministro de Hacienda? Buenos días. Sí, muy buenos días, doña Laura, y a los señores, también muy buenos días. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, este es un plan B. ¿Es un plan B qué? La reforma el proyecto fiscal. que estamos discutiendo, en realidad nunca fue el plan A, ni se configuró como un plan tendiente a resolver el problema. Estuvo en la redacción de ese proyecto originalmente. Nunca se configuró como un proyecto tendiente a resolver todo el problema. Fue un proyecto que lo que buscó en su momento era viabilidad política, pensando en que se pudiese aprobar previo a que la nueva administración asumiera el gobierno, fuera quien fuera, y que esa administración decidiera cómo hacía el resto de las transformaciones, si se enfocaba en otros elementos de impuestos, si hacía ajustes adicionales en gasto, ya eso era una cuestión que el gobierno tenía que decidir. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, o sea, esta es una versión reducida de lo que debió haber sido una reforma más amplia, que se le agregaron otros temas y se le quitaron algunos, y se ampliaron algunos temas en temas de gasto, en áreas de gasto, pero ya esto es un plan B. Y en ese sentido... Pero ese plan B está en la sala cuarta. Está en la sala cuarta, se está discutiendo, habrá posiciones distintas, muy probablemente entre nosotros las tengamos, pero yo creo que hay algo en lo que probablemente coincidamos, y es que este proyecto no agota todas las necesidades en términos de ajuste fiscal. Y eso obliga a que sigamos discutiendo. No sé si el plan B del B o el plan C o el D, pero evidentemente esto requiere una discusión más amplia que lo que puede aportarnos solo este proyecto. ¿Qué dice Federico Rivera? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay algo importante que mencionar, y es que, digamos, el país sí llegó, estamos, digamos, en este borde que podríamos hablar de un punto de bifurcación, o sea, donde vamos a tener dos vías, una que se apruebe y la otra que no se apruebe. Yo me atrevo a decir que voy a partir del supuesto de que no se apruebe, ¿verdad?, que sería un mensaje pues bastante negativo, no solo para el mercado interno, sino también al externo. Tenemos que entender que anticipadamente estamos viendo ya tres resultados de las calificadoras, donde por ejemplo Moody's y Standard & Poor's nos ponen en una situación negativa y Fitch nos pone en una situación estable. Aún así, se están enviando mensajes. Para que la gente entienda, esas tres calificadoras, que por cierto fueron muy criticadas en toda la crisis y el boom, en la crisis de los 2008, esas son como las que dicen, ¿cuál es su papel? Porque vienen ahora el 23 de octubre. ¿Qué papel? Para en términos muy rápido decirlo, porque tenemos poco tiempo. Ellos miden estabilidad económica, política. Y nos dicen si nos prestan o no. Exactamente. Hay una condición, ¿verdad? Hay una condición de que no es que ellas nos dicen si nos van a prestar sí o no, sino lo que ellos hacen es como nos califiquen, así los inversionistas se van a comportar. E incluso ya hay
oficinas asesoras que están pidiendo que si el plan fiscal no se aprueba, pues que entonces que los inversionistas de bonos costarricenses se pasen a bonos salvadoreños porque tienen un plan fiscal, digamos, más regulado en cuestión de déficit. Ahora, Se estaba partiendo de que no se aprobara. ¿Qué pasaría? Ok, si no se aprueba, desde mi punto de vista, entramos a otro nivel de incertidumbre todavía más complicado, porque ahí podemos entrar en un efecto V, que entramos en una recesión acelerada y hay que ver cómo levantamos a la economía. Y la única manera de levantar una economía como la costarricense, desde mi punto de vista, que no producimos materia prima, o sea, importamos el cobre, el petróleo, el trigo, ¿verdad? Lo único que tenemos como materia prima que se sigue exportando, una parte que es el café, tenemos educación, que es una parte importante competitiva, pero este país, si no produce, tampoco le da valor a la moneda, porque incluso el oro que tenemos, lo tenemos custodiado aquí en el Banco Central y no estamos colocando tampoco oro, porque tanto la producción como el oro es lo que sostiene a la moneda. Por lo tanto, si esta economía no exporta, no produce, esto va a tener repercusiones. Ahora, hay que entender que siempre el problema va a ser la deuda. No es que el país, después de aprobar el plan fiscal, no se tenga que endeudar, va a seguir endeudándose. Y creo que ahí conversábamos un poco sobre el tema, bueno, de que siempre estamos como en una bola de nieve. Lo que hay que es detener el proceso de la bola de nieve, que es digamos, lo que es más alarmante. Uno, porque ya vimos que el tipo de cambio reacciona a la alza, venimos arrastrando un problema, ya lo vimos con el tema de la pobreza, que aumentó en el 1.1%, y lo otro es que el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica ya están tomando decisiones preventivas en relación al endeudamiento que la economía tiene en dólares, ¿verdad? La idea es que también las personas que están endeudadas en dólares empiecen a trasladar esas deudas. Esas deudas en colones. Exactamente. Y si no se aprueba un plan fiscal, tenemos que entender, ¿verdad?, que bueno, lo que viene puede tener un efecto de repercusión fuerte. Tendríamos que ir a hacer lobby a nivel internacional, de repente ya no sea con el Fondo Monetario, sino con la economía de China. Podríamos hablar del Banco Asiático, porque también estamos pegados a la PEC, y Costa Rica tendría que ver ese entorno a nivel internacional para buscar nuevos créditos, ¿verdad? Luis Paulino Vargas. Bueno, incluso si se aprueba el proyecto 20.580, es urgente, es necesario tener un plan B, porque este proyecto es tremendamente insuficiente frente a la magnitud del problema que tenemos entre manos. Es, en el mejor de los casos, como lo he dicho muchas veces, un alivio para unos pocos meses, tirar la bola hacia adelante unos pocos meses, y en pocos meses va a quedar en evidencia que este proyecto no está resolviendo absolutamente nada. Ya ese solo hecho hace necesario tener un plan B o un plan para poder atender las muchas insuficiencias que quedarán ahí sueltas, aunque se aprobara este proyecto. ¿Y si no se aprobara? Si la sala dijera tiene tales y tales inconsistencias en torno a la caja o en torno al Poder Judicial. Bueno, si no se aprobara, bueno, si no se aprobara porque la Sala Cuarta se lo trae abajo, yo lo que esperaría primero que nada es que no le echen la culpa a la Sala Cuarta, que no hagan lo que han hecho ahora con la resolución que sacó la Corte Plena, de que lo único que dicen es que la Corte Plena está defendiendo salarios. Yo no sé si lo están haciendo, pero lo cierto del caso es que el proyecto tiene contenidos que justifican la resolución que la Corte Plena emitió. Si la Sala Cuarta se lo trae abajo, estoy seguro que será porque efectivamente hay problemas en el proyecto y eventualmente hay problemas en el trámite del proyecto, y eso debería reconocerse para desde ahí empezar a construir alternativas. Ahora, si este proyecto se cae, yo creo que es urgente, absolutamente urgente, de que en este país se entienda, al fin se entienda, que necesitamos un proceso de diálogo muy amplio, muy participativo, que los liderazgos políticos asuman la responsabilidad que les compete para liderar ese diálogo, para abrir los canales de diálogo, para propiciar las condiciones que favorezcan ese diálogo, y tiene que haber disposición del resto de los actores en la sociedad costarricense, empezando por los mismos sindicatos, por la academia, por los sectores empresariales, las cámaras empresariales. Sería urgente emprender una especie de cruzada nacional para ponernos de acuerdo, qué sé yo, Laura, ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos fundamentales
que nos permitan atacar la médula del problema. Y también reconociendo una cosa, aquí se han cometido errores. Se cometió el error de meter empleo público y se cometió el error de meter regla fiscal, que son temas tremendamente polémicos que generan muchísima división, muchísima división. Tenemos entre manos un problema fiscal urgente. Creo que el plan B debería ser generar un proyecto de emergencia que ataque el problema fiscal en el corto plazo. Y los temas de empleo público hay que discutirlos, ok, discutámoslos con la mejor buena voluntad, con verdadera generosidad patriótica, discutámoslo y si es que les interesa tanto la regla fiscal, discutámosla también. Pero no metamos eso en el mismo paquete, porque meter eso en el mismo paquete es intrínsecamente, automáticamente, meter temas que generan muchísima división y muchísimo conflicto y que dificultan atacar la médula del problema, que es el problema propiamente fiscal. ¿Qué dice Fernando Rodríguez? Sí, yo Y creo vayan que, interviniendo ustedes. vamos a ver, en estos temas lo que el país no tiene es una estructura, un mecanismo precisamente para facilitar esos diálogos. Y en donde nos hemos quedado cortos a lo largo del tiempo es precisamente lograr acuerdos en estos temas. ¿Qué es lo que sucede? Inauguramos el periodo del multipartidismo con una estructura de discusión en la asamblea que estaba hecha para el bipartidismo y que ha sido usada, digamos, por grupos minoritarios para secuestrar la discusión, que fue lo que pasó en tiempos de Don Abel, cuando se había logrado un acuerdo multisectorial en una mesa de diálogo y un solo partido político secuestró ese proceso. Y eso no se vale, digamos, en un proceso de diálogo. Si ya existe un acuerdo en el que cada quien fue y se dio y puso sobre la mesa, no se vale que el que quede por fuera secuestre la discusión. Entonces, tenemos que ajustar también esos, o arreglar esos procesos de manera tal que no nos vuelva a pasar eso, que ya nos ha sucedido. Lo otro es que, como la discusión no se agota con este proyecto, entonces tampoco se agota la posibilidad de abrir esos espacios de diálogo. En eso coincido con don Luis Paulino. Pero tenemos que establecer ciertas reglas para poder entrar a ese proceso, de manera tal que los sectores que ingresen se despojen de ciertos Pero intereses particulares. dice que se elimine, dice Luis Paulino Vargas, se elimine regla fiscal y que se elimine empleo público. Bueno, eso es Un plan B. Eso es un tema de discusión que tendría que ver... Que lo discutamos por aparte, Laura. Que se abra en función de lo que suceda con el proyecto. Yo sí coincido también con Federico en el sentido de que algún ajuste habrá que hacer en el corto plazo, porque si esto no sale, pues la economía tendrá que acomodarse, y una manera de acomodarse que va a ser muy cruel y muy dañina para las personas es, por ejemplo, que haya un nivel altísimo de inflación, y con eso la deuda baja en función del Producto Interno Bruto y los ingresos tienden a subir por el efecto inflacionario. Es una forma muy cruel de ajustar la situación fiscal y nadie quiere llegar a eso. Entonces, no tenemos espacios de diálogo construidos, además. O sea, no hay plan B, ¿no lo ve usted? Yo en este momento no veo el siguiente plan, digamos, a partir de este proceso, se apruebe o no se apruebe la reforma, porque esta reforma es insuficiente, no agota todos los temas, puede ser que en el proceso de aprobación final requiera extraer alguna temática. Puede ser que, por ejemplo, para poder sacarla haya que sacar algo que afecte a la Corte, haya que sacar algo que afecte a la Caja, lo que salga vaya a ser muy distinto a lo que se está pensando, pero además yo creo que en ese sentido también hay que pedirle al gobierno que lo que está planteando en términos de ideas lo ponga sobre la mesa con posiciones más concretas. La ministra ha hablado de empleo público, ya este proyecto tiene una dosis fuerte de ajuste, ¿qué más va a hacer en materia de empleo? Está hablando de cierre de instituciones, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Qué piensa obtener en términos de ahorro o eficiencias? Ese tipo de cuestiones, si no se ponen sobre la mesa, no van a facilitar un proceso de diálogo. ¿Qué dice Federico? Sí, bueno, anuando un poco a lo que dicen los colegas, lo que hay que entender es que en materia de política fiscal estamos en un rubro que se conoce como política fiscal contractiva. Hay política fiscal expansiva, pero estamos en contractiva. Y en contracción fiscal, ¿verdad?, hay que aumentar los impuestos, pero hay que bajar gastos. De repente el mensaje que está enviando la ministra no sea, digamos, apropiada, porque se puede entender como amenaza. ¿Qué se siente como amenaza? Cerrar instituciones.
cada institución aquí en Costa Rica está respaldada por una ley. Por ejemplo, si usted va al Consejo Nacional de Producción, ellos tienen presupuesto hasta septiembre. Y lo que dicen ellos, no podemos cerrar una institución como el Consejo Nacional de Producción, que es un edificio que se deprecia todo el tiempo, que da hasta pesar verlo ahí como está, porque lo que tienen son proyectos, por ejemplo, de plantas medicinales allá en la zona de Talamanca, incluso perdió al norte, se financia hasta con la FANAL. Y a partir de septiembre no tiene presupuesto y tienen que ver cómo hacen para hacerle frente a esa institución. Lo que dicen ellos es que es una institución que no se puede cerrar porque además hay 2 sindicatos y fue creada por una ley que tendríamos que debatir las leyes, quitar la ley para cerrar la institución. Tenemos que entender que con el plan fiscal tenemos 20 años de estar hablando de un plan fiscal. Nadie le ha hecho frente porque, bueno, la deuda va a ser... Pero usted no ve plan B. No, digamos, yo coincido no hay un plan B, lo que podemos hablar es de la causa-efecto, ¿verdad? El no tenerlo, qué podría suceder, pero en este momento enviar un mensaje, digamos, que si no hay, digamos, el mensaje implícito es que si no hay plan fiscal, pues vamos a tener que cerrar instituciones, fusionar y despedir empleado público. Para despedir usted al funcionario público, pues tendrías que endeudarte más para liquidar esa gran cantidad de personas. Por ejemplo, hay cerca de 300,000 funcionarios públicos y de acuerdo a Servicio Civil, ¿verdad? Hay 115,000 que están en tiempo completo y de esos 115,000 para el 2019 se va a pensionar el 76%. ¿No? ¿Y eso qué significa? Bueno, que algunos dicen que esperarían ver el plan, a ver si se aprueba el plan fiscal, si vale la pena pensionarse sí o no. Lo que hay que entender y lo que ha pasado en nuestras instituciones es que, en primer lugar, están desarticuladas. ¿Verdad? Ya cuando la sala constitucional, bueno, ya los magistrados dicen que les afecta su salario, entonces lo que estamos viendo son islas, ¿verdad? Que cada quien defiende su territorio económico, digamos, es válido, pero también lo que nos dice es que hay una desarticulación. Por ejemplo, en materia institucional, INDER, el MAC, porque en eso ya yo he hecho investigación sobre el marco institucional, digamos, el MAC, el INDER y en este caso, por ejemplo, hay otras instituciones y el Consejo Nacional de Producción duplican programas, están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que no tenemos en Costa Rica? Lo que no tenemos es evaluación de la política pública. Siempre hemos hablado de formulación e implementación. Vamos, un plan fiscal como este, porque hay que buscar equilibrios. Yo estoy de acuerdo, digamos, con Luis Paulino, en materia de política pública, entre más actores tengamos es más difícil tomar decisiones, pero si no nos sentamos a la mesa, esto puede generar un caos social, porque bueno, la gente siempre va a tratar de defender el salario ante un despido. Luis Paulino Vargas. Sí, vea, yo creo que aquí se cometió el error, voy a usar una metáfora taurina horrible, pero es que creo que describe lo que se trató de hacer. Se cometió el error de que querían cortar rabo y orejas de un solo. Entonces, en vez de concentrarse en el problema medular, que era el desequilibrio fiscal, quisieron meter empleo público y regla fiscal de un solo, como para tratar de arrasar con todo de una sola vez, y eso incrementó el nivel de resistencia, el nivel de oposición y conflicto, lo incrementó, lo agudizó muchísimo, y eso es lo que a fin de cuentas podría traerse abajo este 20.580. El 20.580, con sus tremendas insuficiencias, incluso aprobado, exige un plan B. Y el único plan B que nos están ofreciendo hasta este momento, hasta donde he podido escuchar a la ministra Aguilar, y siendo que yo he tenido oportunidad, usted lo vio en el debate que tuvimos el otro día ante el viceministro Nogui, ante don Nogui Acosta, preguntarle, y bueno, ¿qué es lo que viene después? Dadas las insuficiencias de esta propuesta, ¿qué es lo que viene después? Y Nogui no fue capaz de contestarme absolutamente nada. Bueno, la ministra de lo que está hablando es de lo que ha mencionado Federico, y entonces lo que nos están diciendo de nuevo es, omitiendo las medidas para atacar el problema caliente, que es el problema fiscal, y optando por la otra vía, la vía de recorte, de restricción, de fusión de institución, de cierre de instituciones, que es una vía muy neoliberal, digámoslo así, es una vía muy destinada a tratar de
encaminarnos hacia el estado mínimo al cual esa ideología aspira, pero que es también la vía del conflicto, la vía del desacuerdo, de la generación automática de oposiciones. Y aquí también hay que contemplar ese aspecto, o sea, aquí hay una dimensión económica que tenemos que tocar porque efectivamente hay un problema fiscal importante y riesgoso, pero hay una dimensión política que ha sido mal manejada, que ha sido conducida de una forma tal que agudiza los conflictos y parece que se quiere profundizar esa vía, y al agudizar el conflicto social y el conflicto político, eso incrementa los costos económicos del proceso y dificulta mucho más resolver la faceta económica del proceso. Y tristemente me parece a mí, lo que estoy viendo es que pareciera que la clase política, el propio gobierno de Carlos Alvarado, pareciera que el único plan B que tienen, hasta donde logro captarlo, es esa vía de agudización del conflicto, de agudización del choque, que va a dificultar mucho más poder resolver el problema que nos tiene preocupados en un inmediato, que es el problema propiamente fiscal. Yo quiero sumarle a eso que, vamos a ver, yo creo que probablemente sí haya que revisar el inventario de instituciones y se obtengan algunas eficiencias de ciertos ajustes, como por ejemplo la estructura de los consejos del MOB. Digamos, que pareciera ya ser obsoleta y habría que revisarla, duplica funciones, cada una tiene su junta directiva, sus estructuras administrativas, igual sucede con la estructura del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Cada museo, que aquí tenemos unas espaldas, y teatro tiene una estructura administrativa propia, eso es desfuncional desde cualquier punto de vista, pero yo no creo que ahí esté la solución del problema fiscal, o sea, pensar que esa revisión va a generarnos ahorros enormes en materia de gasto público, yo no lo comparto porque además la gran mayoría del gasto nuestro está concentrado en pocas áreas: educación, seguridad, administración de justicia, inversión de obra pública y transferencias corrientes. Algunas instituciones públicas que las reciben, es cierto, muy concentradas en algunas pocas que atienden personas en condición de vulnerabilidad, y pensiones. Y ahí no hay, digamos, un gran derrame institucional que pueda ser revisado, que genere un gran ahorro. Entonces, nos estamos yendo por un camino de discusión que probablemente no vaya a tener el efecto fiscal deseado y nos podríamos estar perdiendo de estar planteando la discusión en términos que vaya a tener un impacto fiscal. Liquidez, sobre todo. Claro, porque vamos a ver, el gobierno lo que necesita es recursos, y los recursos se obtienen del cobro de impuestos. Nosotros no estamos, esto es una reforma muy extraña, es una reforma que ha generado un gran boom, y cuando usted se pone a ver, ni tan siquiera estamos aumentando la tasa del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, es una reforma pequeñita que ha generado, digamos, una gran discusión por temas que van apegados al proceso de reforma. Y además, Laura, si usted me permite, estos otros temas son importantes, o sea, como gente crecidita y sensata tenemos que discutirlo, lo del empleo público. Si es que quieren que se discuta la regla fiscal, algo que yo nunca voy a apoyar, pues discutámosla, pero no festinemos las cosas, y lo que se ha hecho es festinar las cosas y generar un tremendo conflicto sociopolítico alrededor de esas cosas, y eso nos ha hecho gastar una cantidad enorme de energía lejos del tema verdaderamente urgente, que es el tema propiamente fiscal, de cómo diablos hacemos para bajar el déficit fiscal y cómo hacemos para detener el crecimiento de la deuda y lograr revertir que la deuda más bien decrezca. Ahí es donde debería estar enfocado nuestro interés, y estamos distraídos, porque esta gente así lo quiere, en reestructurar el Estado al capricho de esta gente, omitiendo que estas cosas tienen que pasar por una discusión democrática amplia. De otra manera no se pueden resolver. Cualquier otra cosa sería forzar, pisotear de alguna manera la propia democracia. ¿Qué piensa Federico Rivera? Bueno, concentrarse más en los impuestos. Este plan fiscal de aprobarse podría estar disminuyendo en el 1, 1.5, 2%. La econometría siempre tiene un resultado a veces optimista, pero hay que implementarse para poder ser evaluado e ir midiendo, digamos, en realidad cómo se va a manejar el tema de la recaudación, ¿verdad? Porque se parte también de ese supuesto. Ahora, para cumplir el requisito internacional, ¿verdad? Hay que llegar al 3%. Si estamos en el 7.2,
¿verdad? Partamos del supuesto que baje De 2 déficit. puntos, sí, de déficit, fiscal. pasemos de supuesto que bajemos a 2 puntos, pues todavía no estamos cumpliendo el requisito. Que es estar en un 3. Exactamente. Ahora, por eso yo, recalco de que lo que viene es un tema de ajuste de gasto. Y ese ajuste de gasto es el que hay que manejarlo, digamos, políticamente para el gobierno estratégico, porque sí tiene que llamar a las organizaciones, a los actores estratégicos a negociar sobre el tema del gasto. O sea, en este momento hay una discusión en materia de ¿Pero déficit. crees que debería estar en recaudación, la concentración? Primero se busca recaudar. ellos. Después de recaudar viene el ajuste de gasto. Y en el ajuste de gasto es el que va a generar conflicto social, porque ahí lo que se quiere, digamos, decapitar, ¿verdad? Es parte de los empleos públicos y fusionar instituciones o cerrar instituciones. Y ese tema es delicado y ahí es donde sí hay que llamar a la academia, a los sindicalistas, a todo lo que son a las cámaras, a negociar el tema del gasto, porque esto nos podría llevar a un segundo caos. Bueno, hasta aquí el tema. Aquí me estaban poniendo que querían más de este foro político, pusieron, bueno, de esta discusión que han tenido más bien economistas, pero el tiempo ya llegó a su límite y le vamos a agradecer muchísimo al ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, a Federico Rivera, economista, y también a Luis Paulino Vargas, economistas, y a ustedes también por habernos seguido. Regresamos al estudio principal con más información.